Tenemos acá el cuadro en la figura 1 que tenemos los frentes de trabajo, tenemos el flujo, como entra el entrante, se inyecta el recirculado, sale nuevamente el viciado y se va a la recirculación. El suministro de aire fresco es igual a Q1, la fracción recirculada es Q4 entre Q2, Q4 entre Q2, y tenemos las siguientes equivalencias. Q2 igual Q3 igual Q2 igual Q3, Q2 igual Q3, entre que entra y entre que sale, y este es igual al Q1, y este es igual al Q1 entre 1 menos la fracción recirculada, que es F4 entre F2. Igual, el caudal 4 es igual a la fracción recirculada, Q4 entre Q2, multiplicada por Q1, inyección al área, entre 1 menos la fracción recirculada. Eficiencia del filtrado del polvo total. Este parámetro se define como el coeficiente entre la masa de polvo total que es retenida por el elemento filtrante y la masa del total del polvo. Eficiencia del filtrado de fracción respirable de polvo. Este valor es el coeficiente de la masa de la fracción de polvo que es respirable, diámetro menor a 5 micrones, que es capturado por el filtro y dividido por la masa total del MP5, que pasa a través del filtro. El modelo de concentraciones entregará cuáles condiciones de borde respecto al polvo será la que permanecerá activa. Cualquiera que sea el caso relevante, alguna de las eficiencias de filtrado influirá en cuanto al caudal que menos puede ingresar desde el exterior de la mina. Requerimientos energéticos. Debido a la creciente escasez de energía a nivel mundial, un sistema que consume menos energía que en otro no solo es atractivo por el menor costo que se tiene, sobre todo ante el aumento del precio de la energía, sino que además tiene ventajas estratégicas desde el punto de vista del abastecimiento. Además de alinearse con las políticas de sustentabilidad propias de cualquier empresa moderna. Se estima que este punto tiene distintas sensibilidades para distintos tipos de evaluadores. Es por ello que se cree conveniente entregar esta información de manera separada al costo. El indicador a comparar será el consumo energético en kWh al año entre la ventilación tradicional y el de alternativas de recirculación controlada. Costo de operación. El costo de operación de un sistema de ventilación y de cualquier sistema en general es un aspecto fundamental en todo tipo de análisis comparativos. La información para cada caso debe entregarse en dólares al año, desagregada en costo anual por energía. Dependerá fundamentalmente del costo unitario de la energía en dólares por kilowatt hora y de la potencia instalada en la mina. Costo anual por sistema de filtrado. Solo aplica a alternativas con recirculación controlada. En particular, para los casos con precipitadores electrostáticos, el costo de operación, debido al consumo de electricidad necesario para producir el campo eléctrico con el que opera, será cargado al costo anual por energía. Debido a que la información con la que se cuenta para la mayoría de los sistemas de filtrado es a nivel de índices de costos dependientes del caudal, dólares por CFM, en los cuales se consideran todos los costos del sistema de filtrado, incluyendo el costo de energía necesario para generar una caída de presión capaz de hacer pasar un volumen de aire a través del filtro, venciendo su resistencia. Es que los costos de operación y mantenimiento del sistema de filtrado que estén calculados en base a estos tipos de índices. Se debe restar el costo de energía si es que se quiere entregar esta información de manera independiente. Costo anual de mantenimiento de ventiladores. En general, este costo se encuentra en función de la potencia instalada de los motores de los ventiladores. Costo de operación. El costo anual del sistema de seguridad. La recirculación controlada de aire no sería tal si no se incluye un adecuado sistema de monitoreo de concentraciones y control en caso de que se excedan los valores establecidos por la normativa. Inversión. Medio filtrante se requiere al costo que tiene el elemento filtrante junto con su instalación y obras civiles involucradas. Ventiladores. Costo de adquisición de los ventiladores, accesorios y motores y dependerá también de la potencia a instalar. Infraestructura minera. Se refiere al costo de construir el cruzado de recirculación. Sistema de seguridad. Es necesario incluir la inversión del sistema de seguridad, pues no se recomienda implementar este sistema sin un adecuado
sistema de control. Flujo de caja. Se asumirá que en todos los casos tienen igual ingreso, por lo que en el flujo de caja de costos es relevante. Se calculará el indicador BAN de costos para cada alternativa, se calculará la diferencia entre el BAN y de costos del caso base BAN y el BAN de cada caso de recirculación. Si la diferencia del BAN da positiva, quiere decir que esta alternativa de recirculado en particular es más conveniente que la ventilación tradicional. Si hubiese más de un caso en que la diferencia fuese positiva, conviene escoger la alternativa donde la diferencia es mayor. Ahora vamos a ver este caso en el cual ya hemos dado la introducción de los considerandos, qué cosa es un sistema de circulación controlada, y vamos a hacer unos parámetros para poder alinearnos y hacer el caso y ver los costos que vamos a incurrir. Obviamente que en el Perú todavía no hemos hecho este sistema. Es una alternativa para que ustedes investiguen y veamos la alternativa o la posibilidad de poder implementar este sistema en nuestra mina. Y vemos también y paralelamente vamos a ver los costos que se incurren y cómo se evalúan los costos. Es por eso este caso tiene dos propósitos. Un tema de optimización y el tema de costos. Algo más sería bueno que, como vimos, según los requerimientos es aplicable para grandes distancias, o sea, cuando es más de 5 kilómetros. Y creo que la mayoría de minas del Perú, mediana minería subterránea, tienen más de 5 kilómetros. Creo que sería una buena alternativa de evaluar este diseño de recirculación controlada y ver su aplicabilidad, debido a que en estos tiempos lo correspondiente a mejorar la velocidad de extracción es un requerimiento fundamental. Y aquellas minas que están trabajando a tajo abierto, obviamente que tienen la siguiente alternativa de subterránea. Toda mina que entra a trabajar en tajo abierto tiene mineral en la parte inferior o en los costados y se van a tener que hacer trabajos para poder recuperar esas reservas, que es parte de la táctica de un plan de minado, de cómo mejorar y darle también vida para largo plazo a la mina. Entonces estemos preparados para usarlo mejor en tecnología, porque la velocidad de extracción va a ser o es un requisito necesario e indispensable para optimizar los costos y mejorar los niveles de producción. Ahora vamos a definir el caso base. Como línea base, la mina se ubicará a nivel del mar, mantendrá una jornada laboral de 48 horas semanales y las concentraciones de los aspectos ambientales más relevantes al exterior de la mina serán del 10% del límite ponderado permisible. El polvo está compuesto por un 1% de sílice. Veamos ahora los cuadros. Concentraciones de entrada de aspectos ambientales más relevantes. Concentración de entrada PM5 0.24 miligramos metro cúbico. Concentración de entrada de polvo total 0.8 miligramos metros cúbicos. Concentración del sílice 1% de polvo. Concentración de monóxido de carbono 4 partes por millón. Concentración de gases NOx, 2 partes por millón. Concentración de entrada de ácido fórmico, 0,16 partes por millón. Concentración de entrada de oxígeno, 21% en volumen. Dimensiones de chimenea de inyección de aire. Diámetro, 3,50 metros. Área, 9,72 metros cuadrados. Perímetro, 11 metros. Dimensiones de la galería de inyección principal. Sección, 3,3 por 3,3. Área, 9,80 metros cuadrados, perímetro 11,88 metros, largo de la galería de inyección 220 metros, dimensiones de chimeneas de inyección de aire al nivel de producción, diámetro 1,50 metros, área 1,77, perímetro 4,71 metros, largo 26 metros. Como vimos, tenemos las dimensiones de los accesos de producción, sección 3,64 por 4, área 12,96 metros cuadrados, perímetro 3,68 metros, largo del acceso de producción 120 metros. Tenemos este gráfico en el cual es un perfil cruzado de inyección de aire, chimeneas de inyección y corte de los accesos de producción. Acá tenemos una vista en planta donde podemos ver nosotros que tenemos el material roto, que está en negro, las puertas sólidas, cortinas que se emplean y las chimeneas que se muestran en ese punto. El flujo es conducido a través de una galería de inyección principal. Desde ahí el flujo es inyectado mediante chimeneas hacia el nivel de producción que se encuentra a 26 metros sobre el nivel de ventilación. El nivel de producción corresponde a una malla, como vimos en la figura anterior, a una distancia entre puntos de extracción contiguos de un mismo acceso que es de 15 metros. La distancia entre accesos es de 30 metros.
Se asume que no habrá filtraciones de aire a través del material roto, ni entre las puertas y cortinas. En cada acceso está trabajando un equipo LHD de 7 yardas cúbicas con una potencia de 231 HP y una producción diaria de 2.000 toneladas métricas de material por día. La generación de polvo en los accesos de producción fue estimada utilizando el criterio de factores de emisión, el cual sugiere que la cantidad de polvo emitida es en función directa a la cantidad de material que está pasando a través de algún proceso, en este caso cargueo y transporte de un LHD. Las velocidades óptimas se encuentran entre los 300 a 400 pies por minuto, si bien no se encontraron mayores referencias al respecto, salvo lo sugerido por McPherson. Se asume que las concentraciones de polvo se cumplen, pues de lo contrario la labor no podía operar. Estimación de los factores de producción: PM5, 1.400 miligramos, el total 3.684 miligramos. Tenemos en el cuadro de concentración de polvo total y fino en función de la velocidad de aire. Tenemos el total, tenemos para menos 5 micrones y más 10 micrones. Tenemos la velocidad de aire en metros por segundo. Punto total. La emisión de los gases de escape de LHD fue estimada a partir del criterio de caudal por potencia del equipo. Una vez que se producen las emisiones, estas se mezclan con el flujo de aire, el cual es evacuado por las chimeneas de traspaso mineral, las cuales tienen la doble función de extraer, además, el aire viciado. Estimación de factores de emisión: generación de monóxido de carbono, 0,12 CFM, flujo de gases de escape, 460,61 CFM. Acá tenemos la curva granulométrica de polvo generado que entra en suspensión, que está en función del diámetro aerodinámico de la partícula en micrones. Tenemos de 0,1, 1, 16 micrones y tenemos la fracción en porcentaje acumulada. Tenemos que cuando son 10 micrones al 80%, tenemos una fracción de 80% acumulada. Las chimeneas tienen una inclinación de 60 grados, de manera que dos se juntan en el nivel de ventilación. Posteriormente el mineral sigue su camino a través de la chimenea más grande, también inclinada, hasta llegar a una cámara de chancado donde también llegará otra chimenea. Como condición de operación se ha establecido que la parte inferior de las chimeneas de traspaso mineral deben mantenerse con mineral, de manera que el flujo de aire es forzado a seguir por la galería de extracción principal de aire, asumiendo que no habrá filtraciones a través del material quebrado. Acá podemos ver los datos de las dimensiones de chimeneas de extracción de aire desde el nivel de producción. Diámetro 2,50 metros, área 491, perímetro 785, largo 30 metros. Dimensiones de galería de extracción principal: sección 3,3 por 3,3, área 980, perímetro 2188, largo de galería 205 metros. Acá tenemos una vista isométrica del circuito base. Entre el aire en este punto, sigue por acá, igual en el siguiente punto, entra por acá y sigue por acá, igual los últimos, y todos salen por acá con la viciada. El circuito del caso base se puede resumir en la siguiente malla, ¿no? Como hemos explicado. Dimensiones de la circulación cruzada, de aire cruzado: sección 3,6 por 4, área 1296, perímetro 1368, largo de la sección o la intersección de la galería de acceso 120 metros, dimensiones de la chimenea de extracción: diámetro 350, área 962, perímetro 11 metros. Circuito de recirculación: vista isométrica del circuito con recirculación controlada. Nuevamente volvemos entre el aire fresco, llega a este punto, se redistribuye y vuelve, igual acá, se mezcla y vuelve, se vuelve y vuelve, y de acá el normal es que vaya por este lado el aire viciado, pero en este caso el recirculado entra por el flujo y vuelve nuevamente por acá, y tenemos la inyección mezclada del aire recirculado tratado, ¿no? Más el aire fresco que viene. Sección del cruzado de recirculación, o sea el corte, la galería que corta ambos lados: 3,6 por 4, área 1296 metros cuadrados, perímetro 1368, largo 120 metros. La bifurcación donde nace la galería cruzada de recirculación se encuentra en la galería principal de extracción, a 50 metros antes de llegar a la base de la chimenea principal, 50 metros. Desde ahí el cruzado corre 120 metros paralelo a los accesos
de producción, empalmando con la galería principal de inyección, también a 50 metros galería principal de inyección, a 50 metros de la chimenea principal de inyección de aire, ¿no? Modelo de filtrado. Esta es una oportunidad para bajar los costos de operación del sistema y el cual depende de una correcta combinación de medios filtrantes de acuerdo a las granulometrías del polvo generado en los accesos de producción y del polvo que emerge libre de las etapas de filtrado previas. Los elementos de control de polvo considerados fueron los siguientes: cámaras decantadoras, ciclones, precipitadores electrostáticos, filtros de tela autolimpiante, filtros de cartucho autolimpiante. Acá podemos ver en este gráfico la eficiencia del filtrado por tamaño de partícula para un ciclón, ¿no? El diámetro aerodinámico está en micras. Por ejemplo, cuanto más eficiente es cuando tengamos un mayor diámetro aerodinámico. ¿Por qué? Porque justamente debido al peso de estas partículas caen y la eficiencia va siendo mayor. Entonces ya no entra al flujo del sistema. Cuando hay mayor cantidad en suspensión, la eficiencia es menor. Para este caso, para entrar en un promedio estándar, sería más o menos por las 100 micras tendríamos una eficiencia del 70% aproximadamente. En todo proceso sería bueno tener una que esté al 80% con diámetros aerodinámicos aproximados de 20 micras. Para ello tenemos que tomar muestras y ver en el sistema cuál es el porcentaje en micras de los elementos de suspensión. Y así podemos hacer un cuadro de eficiencias representando los diferentes tipos de combinaciones que tenemos de este material que es suspendido en micras. Modelo de concentraciones. Acá tenemos los diagramas de flujo de concentraciones de polvo. Y en el otro tenemos el diagrama de flujos y concentraciones para monóxido de carbono. Circuito de recirculación controlada para monóxido de carbono. En estos puntos son los lugares donde hacemos los controles. Circuito de recirculación controlada para el polvo. Metodología para la estimación de variables de decisión. Con esto se comprueba que mientras mayor es la fracción recirculada, menor es el caudal de entrada, línea verde, pero mayor es el caudal en el frente. Tenemos en verde el caudal de entrada, tenemos el caudal en el frente, tenemos el caudal en la galería cruzada de recirculación. De nuevo hacemos el 94. Metodología para la estimación de variables de decisión. Acá tenemos el cuadro que representa la familia de distribuciones de flujos que satisface la condición de borde para PM5 para una eficiencia de filtrado efectiva para un PM de 26%. Este cuadro muestra el caudal en metros cúbicos por segundo y el porcentaje de fracción recirculada, donde acá vemos en verde el caudal de entrada, y cuanto mayor es la fracción, disminuye el caudal. Tenemos en rojo el caudal de la galería que intercepta o cruzada, que conforme mayor es la fracción, se incrementa el caudal, y el caudal en el frente de trabajo. Vemos que cuanto mayor es la fracción, mayor es el caudal. Con esto se comprueba que mientras mayor es la fracción recirculada, menor es el caudal en la entrada, en línea verde. Pero mayor es el caudal en el frente, línea azul, 1. Acá tenemos otro cuadro que muestra la familia de distribuciones de flujos que satisface la condición de borde para PM5 para una eficiencia de filtrado efectiva para PM5 de 94.8. Es el mismo cuadro que tiene las variables de caudal y fracción recirculada en porcentaje. Y nuevamente el caudal de entrada en verde, el caudal cruzado de recirculación y caudal en el frente de trabajo. Si se cambia el sistema filtrante por una combinación de ciclones más una batería de cartucho autolimpiantes, se obtiene una eficiencia de filtrado efectiva para PM5 de un 94.8. Entonces, en dicho caso se tiene la siguiente familia de soluciones. Familia de distribuciones de flujo que satisface la condición de borde para monóxido de carbono. Igual es el mismo gráfico que tiene la fracción de porcentajes de fracción recirculada versus el caudal, ¿no? Acá podemos ver nuevamente el caudal de entrada, que ya se mantiene constante, el caudal del frente, que se incrementa con respecto al porcentaje de fracción recirculada, y el caudal cruzado
de recirculación, en el cual también se incrementa conforme se incrementa el caudal conforme se incrementa la fracción recirculada. Por lo que desde el punto de vista del monóxido de carbono existe un incentivo para no usar recirculación o que este sea tan pequeño como se pueda. Para fracciones recirculadas superiores al 63.2, aproximadamente en este punto, el caudal en el frente supera los 68.860 cfm, límite máximo por velocidad para dimensiones en los accesos de producción, porque la fracción recirculada no puede exceder este valor. Acá tenemos, con estas definiciones y con estos análisis de cuadros, vamos a determinar el punto de mínima fracción recirculada posible para un caudal de entrada mínimo. En este caso tenemos el caudal de entrada, Q1, el caudal de entrada, Q1, el caudal de entrada según monóxido de carbono, y tenemos que caudales de 12 metros sobre segundo cuando tenemos un 20% de fracción recirculada. Intersección de las dos curvas.